Leer es una actividad relacionada al saber y al placer, pero algunas lecturas nos pueden matar o volvernos locos. A lo largo de nuestra historia existieron libros que fueron prohibidos por la supuesta peligrosidad de su contenido. Se cree que uno fue escrito por seres desconocidos, otros otorgan poderosos saberes y otro fue escrito en un lenguaje que aún nadie ha logrado descifrar. Todo lector será asesinado. Me refiero al libro de Tot, que fue escrito y quemado durante el Imperio Egipcio, pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron. Su autor fue el mismísimo Tot, ser mitológico conocido como el Señor de la Escritura y del Conocimiento. Para muchos investigadores, sus saberes convirtieron las tierras de los faraones en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Según documentos encontrados, su lectura confiere poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes. Da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales, permite resucitar a los muertos y obrar a distancia. Se supo de su existencia a mediados del siglo XVII, a partir del descubrimiento de varios papiros egipcios. Existe el mito de que toda persona que se había jactado de leerlo fue asesinado o sufrió graves accidentes. Tot vendría siendo algo así como el dios del conocimiento, la sabiduría para los egipcios. Es una especie de Prometeo de Lucifer. Por lo tanto, ese libro se considera uno de los libros malditos. Otro libro que vamos a analizar es el primer libro del mundo. Así se le conoce o también se le conoce como el libro de Dizan o Dizjan. Cabe mencionar que Dizjan es un demonio. Se le considera el primer libro escrito de la historia. Se cree que sus autores fueron seres que habitaban el planeta millones de años antes de la existencia del hombre. Algunos investigadores afirman que está compuesto por símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos elegidos podían interpretar. Asimismo, se cree que habla de la existencia de seres inteligentes que habitaron la Tierra hace 18 millones de años y del hundimiento de la Atlántida. Por ejemplo, circulan rumores de una copia del libro original se encuentra escondida en un monasterio del Tíbet, pero nadie ha podido demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguran haberlo leído enloquecieron y murieron víctimas de terribles pesadillas. Aparte de una biblioteca secreta del Tíbet, se cree y se sabe que en el Vaticano existe una copia, también un fragmento de este libro de Dizjan o Dizjan. El manuscrito indescifrable, este es uno de mis preferidos. De hecho, es para preparar todo un documental muy extenso sobre este muy interesante libro y se refiere al libro de Voynich, también conocido como Código Voynich, y está escrito en una lengua que aún es desconocida. Desde hace un siglo es materia de estudio de prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos. La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSA, intentó descifrar su contenido durante 3 décadas y tampoco lo consiguió. Sin embargo, recientes teorías afirman que podría contener las fórmulas de poderosos venenos e incluso principios básicos sobre energía nuclear. Su lenguaje está compuesto por extrañas ilustraciones cosmológicas y plantas quiméricas que nadie ha identificado aún de manera concluyente. El profesor William Neubold, condecorado por descifrar mensajes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, dedicó sus últimos años de vida a estudiar el manuscrito, pero fue perdiendo la cordura gradualmente hasta su muerte. Necromicron, el libro de las leyes de los muertos. Es una invención del mítico escritor H.P. Lovecraft y su nombre original es Al-Asif y fue escrito durante el 730 después de Cristo por Abdul al-Haced, apodado el poeta loco, que murió devorado por un demonio invisible a plena luz del día. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, genera pesadillas y visiones horrorosas. En sus páginas se agrupan los conocimientos de un culto antiquísimo, plagada de invocaciones, ritos arcanos
supuestamente perdidos. Para algunos investigadores encerraba un sabor siniestro y divulgaba peligrosos secretos. Por ese motivo, el Papa Gregorio IX ordenó destruir sus traducciones en griego y latín. Prohibió que se volviera a publicar. Sin embargo, varias copias sobrevivieron. La Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca Windia, entre otras instituciones, pusieron una versión editada del siglo XII. Es muy interesante este libro de Necromicron. Para algunos es una especie de magia negra árabe o el manejo oculto de la cábala hebrea. Se piensa que los templarios tuvieron contacto con este texto en particular y de ahí vendría toda esa, pues digamos, todo lo que se menciona acerca de ellos, de tendencias ocultistas, de culto a Baphomet, etcétera. El Necronomicon es otro libro que es indispensable que hagamos un análisis o un documental hablando o platicando acerca de lo que se trata. De este libro sí existen algunas copias actualmente. Excalibur es el último libro de Cosmaldito considerado en la historia de la humanidad. Y su autor es L. Ron Hubbard. Este señor era un exmarino de los Estados Unidos. Tuvo entre sus diferentes, digamos, gracias, siendo comandante de un navío de guerra de la Marina estadounidense, bombardeó costas mexicanas, aparentemente creyendo que no había personas viviendo ahí. Entre otras, creo que el bombardeo fue de unas islas al sur o más bien en Baja California Norte. Escribió una serie de libros muy interesantes. Uno de los libros que escribió, novelas, es Campo de Batalla de la Tierra, un libro de ciencia ficción bastante interesante que después hizo una película con John Travolta en el año 2000 que, bueno, pues realmente la película dejó mucho que desear. Pero también creó este libro que se le conoce como Excalibur, también conocido como Una puerta al manicomio. Y lo escribió en 1948 y se inspiró para escribirlo durante los 8 minutos que clínicamente estuvo muerto mientras lo operaban. Se dice que su contenido da las respuestas a todos los enigmas que históricamente acompañaron al hombre. De dónde venimos, cómo se creó el universo, existe un Dios. Hubbard aseguró que contenía un saber absoluto y poderoso, y es clave de la existencia humana. Las primeras copias que realizó circularon entre sus amigos más íntimos, pero todos comenzaron a sufrir alteraciones mentales y muchos de ellos fueron internados en distintas clínicas psiquiátricas. Por esa razón decidió no publicarlo, pero se estima que algunas copias circulan entre las personas que se inician en la cienciología. Es una religión muy especial, digamos, para ciertos grupos de élites a la que pertenece Tom Cruise. Y es otro tema que también estaremos viendo en las próximas semanas, porque es una secta que tiene, digamos, características muy especiales. Nada más para entrar a esa religión es necesario aportar un gran capital de dinero, debido a que es como digo, una religión elitista. Tiene mucho que ver con la dianética, con el movimiento de dianética que se vivió en el mundo durante los años 80, finales de los 70, mediados de los 80. Bueno, pues ahora es conocido como cienciología. Estos son los libros malditos más peligrosos considerados en la historia. Hay más, yo agregaría el libro tibetano de los muertos, es otro libro que si bien no es un libro que se haya comprobado que causa alteraciones en algunas personas, sí es perturbador para algunos tipos de mentes que no pudieran digerir en algún momento ciertas cuestiones que se están manejando. Otro libro también que no es precisamente un libro maldito, pero sí es un libro muy poderoso, es el libro de San Cipriano. Y pues bueno, es un libro, básicamente es un tratado de brujería, creo que es del siglo XVI, en el cual San Cipriano da a partir de una especie de grimorio cómo combatir a los brujos que existían o se presumían que existían en aquellos lejanos años.
Otro libro que también, o textos que son muy interesantes de ver o asimilar, son los conjuros de Ashtar o Ahastar. Es una especie de magia que se dio en Europa a finales del siglo XVIII, y es una magia negra muy poderosa. Hay un libro, hay un tratado que se sabe que hay en la Biblioteca del Vaticano, se sabe que hay algún copia de este libro. Y existen muchos más que, bueno, al momento a lo mejor no los conocemos, pero que pudieran haber ser libros eh, considerados peligrosos o prohibidos. Cabe mencionar que la iglesia llegó en su momento a decir que el peor libro de la historia o lo más peligroso que escrito en la historia eran las enciclopedias. Pero bueno, esto fue durante una época de oscurantismo. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que te suscribas al canal. Agréganos a tus hijos en Google Plus. Síguenos en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Visita nuestro blog con algunos artículos que estamos publicando ahí casi a diario. Y no me queda decirte más que abras tu mente, practica tu lectura y nos vemos en el próximo video documental. Muchas gracias.